Escribir es como andar, nadar, cocinar, follar. Primero, tienes que haber visto cómo se hace. Todo parte de una simulación. Imitar un gesto o una acción. No hay mucho más. Alguien te hizo feliz escribiendo y ahora tú quieres aprender a hacerlo para provocar eso mismo en otra persona. Leer es una operación tremendamente peligrosa, sobre todo para el que intenta escribir. Lo peor de leer algo de alguien y que te guste es luego ponerte a escribir tú lo mismo como si fueras ese alguien y que no te guste. Es bueno tener ídolos, incluso necesario, pero la relación que estableces con ellos es delicadísima, hasta que llegas a un punto en el que, desde la más profunda admiración, valoras si quizá lo mejor sería no haberlos conocido nunca. Lo que escribimos es la copia barata, incapaz de lo que muchos otros escribieron antes. Me gusta admirar en general, pero me gusta admirar concretamente en la literatura, porque me sirve como método de aprendizaje. Si de alguno de mis defectos me siento orgulloso, es de ese, copiar mal. Lo que va quedando detrás de ese propósito suicida, el de tratar de hacer lo mismo que hacen otros mucho mejor que tú, es un reguero de textos imperfectos que definen tu estilo. Ahí está todo. Procurando plagiar la voz de otro, y fallando en el intento, logras construir algo parecido a una voz propia. Es Medianoche en Comala. Santé. Bueno, tenemos relevo. Dejadme, ya que tengo que hacer yo que me ha tocado a mí dar el pregón, voy a ser hoy yo el que arranque la máquina. Hoy hablamos de los ídolos en Medianoche en Comala, capítulo 1644. Y para hablar de los ídolos tengo a lado y lado de mis hombros, sí, en realidad a dos de mis ídolos más sólidos y estables, porque no me han caído todavía. Por un lado, Santiago Dacal, érase una vez un hombre perezoso que no tiene huevos a escribir el texto que arranca el capítulo, que siempre es suyo y que siempre lo recita él, y hoy por algún motivo que a mí personalmente todavía se me escapa, pues ha decidido que no lo hacía. Yo lo que creo es que llevo ya como varios capítulos haciendo como temporadas, una sutil incidencia en que me estoy haciendo mayor. Y creo que hace falta un relevo generacional, ¿sabes? Gente que venga con motivación, con ganas, con ilusión. Y creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que para la cuarta temporada tenemos que empezar a... Bueno, tío. Otra cosa que podemos hacer... Igual hay cambios. A mí particularmente me gusta más tu voz que la mía. Entonces lo que podemos hacer es ir rulando el rollo de escribirlo, pero que se mantenga el que al final los lea, que sea Santiago. Y el más guapo que ponga la cara, ¿no? Correcto. Igual podemos hacer una pequeña encuesta también. Déjame presentar a mi otro socio hoy, Sergio Molina. Érase una vez un hombre enamorado de todo y de nada. Mira, habitualmente pensaba que me gusta porque normalmente trae algo preparado para esta presentación, claro, y por eso hoy se lo ha cambiado. Lo has roto, tío. Sí. No, pero yo a pesar de eso voy a seguir con lo que yo tenía preparado. Claro, tú ibas a decir enamorado de Yolanda Díaz y previamente era enamorado de Pablo Iglesias. Y se da una paradoja que yo creo que es... Le ha sudado la polla completamente, ¿eh? No, pero lo mejor de todo esto no lo tenía preparado. O sea, se me ha acudido mientras estaba sentado y ahora me jode tanto haber invertido tanto tiempo. Eres libre. Normalmente Santiago dice... Normalmente dice una persona enamorada de Yolanda Díaz. Uh-huh. Y antes de Pablo Iglesias, que son dos personajes como muy contrapuestos. Pero se da la paradoja que lo que admiro de uno es lo que detesto en el otro, pero eso que detesto en el otro es a la vez lo que admiro de la otra. Por ejemplo, puesto que vamos a hablar de ídolos, ¿no? Hay una cosa que siempre me ha gustado de Pablo Iglesias, que es ese ir en una pose casi absolutamente suicida, de ir yo solo contra todo el mundo, ¿no? A la vez, eso es lo que hace a Yolanda Díaz tan especial, ¿no? Ser como la contraposición a eso y ser una persona que, luchando por los mismos principios, tiene la habilidad de conciliar a gente con muchos intereses porque rehuye de esa imagen. Entonces, paradójicamente admiro a dos personas
por las razones contrarias, ¿no? Bueno, eso, claro. Esto me recuerda al veganismo y te explico por qué. O sí, No, porque... explícame por qué, porque ahora mismo... No, me recuerda al veganismo porque dentro del veganismo siempre lo que se dice es como, oye, no, es que claro, te falta proteína animal, ¿no? Entonces, los mismos nutrientes o los mismos aminoácidos que consigues con una proteína animal, comiendo un pollo, comiendo un cerdo, comiendo un pavo o comiendo lo que sea, los puedes conseguir mezclando cereal con legumbre. No te sigo. Porque el cereal tiene unos aminoácidos vale, que no vale. tiene la legumbre y entonces entre las dos consigue el mismo número de aminoácidos. Pablo que Iglesias tiene. sería el cereal Claro. y Yolanda Díaz sería la legumbre. ¿Quién o es la viceversa. lenteja y quién es el arroz, sabes? Pero bueno, Bien, pero es un bien, poco lo mismo. Bien, se acabó. Joder, prefería el antiguo. Más dictador que yo, ¿eh? Mucho Hoy más. venimos a hablar de los ídolos y yo tengo una pregunta para estrenar el episodio que es si sois muy mitómanos o poco mitómanos. ¿Tenéis facilidad para admirar a otra gente o por el contrario os cuesta, o sea, podéis contar con los dedos de una mano la gente a la que habéis admirado en vuestra vida? Yo soy muy poco mitómano, o sea, muy poco. Total. No, yo admiro a 3 o 4 que además he hecho la lista. Y Me ha están costado, sentados aquí. me ha Están costado sentados aquí. mucho A ver, hacer a la ver, lista. a ver, No estáis entre ellos, tío, me sabe mal. A ver a quién admiras. Dentro del mundo literario yo diría Martín Caparrós, no tanto por Sí, la sí. escritura. Sí. Es gente que lleva una vida de Total. puta madre, Además tío, que sois y que iguales, se la financian, tío. ¿sabes? Sois O sea, iguales, Ja- él sin pelo y tú con pelo. Y es pero argentino, que siempre da un plus. Hunter Thompson También. me parece Tu ídolo de tío. adolescencia. Sí, un estilo de vida, tío, que es de puta madre. Hago lo que me sale de los cojones y encima me pagan por ello muy bien. O Puede sea, ser que parece como- en el bachillerato Chapó. o en la ESO, cuando tus amigos llevaban la carpeta forrada de fotos de Dani Martín o de Ronaldinho, tú ya las llevaras forradas. Yo es que de- no iba a clase, tío, ¿sabes? Ese es el problema. Entonces nunca tuve una carpeta. Tiziano Terzani también es Sí. como es este tipo, ¿no? De perfil. Oye, pues me voy a Camboya. Cuenta he bien estado- quién era este Sí, hombre. porque Tiziano- Terzani es una persona que tiene nombre de diseñador de moda. Tiziano Terzani empezó en el periodismo. Él era como representante comercial de una empresa de máquinas de escribir italiana, que no me acuerdo ahora mismo. Tiene cómo- pinta de ser italiano. él, Como, ¿no? sí, es italiano. Coño. No me acuerdo cómo era el nombre. El caso es que en una conferencia, él también, bueno, le empezaba a gustar el periodismo. Yo creo que no es periodista de profesión. En una conferencia que se hacía en Estados Unidos, entiendo que es lo típico, ¿no? De innovación, de tal, había como una especie de... Sabéis que en los años 60, 50 había mucha paranoia del comunismo en Estados Unidos, ¿sabes? Cómo intentar frenar el comunismo. Y hubo también como una especie de plan de gente intelectual, gente que era muy buena en su campo trabajando, intentar incorporarlo, digamos, a la cultura americana para que Sí. no acabara siendo comunista, que a la postre pues sería un enemigo, ¿no? Estás hablando mucho de comunismo últimamente, ¿eh? Sí, es verdad, ¿no? Sí. Bueno, pero el No caso... será por mí. El caso fue así, que el tipo, fue a dar como una conferencia en Estados Unidos cuando era representante o un alto cargo de esta empresa italiana de máquinas de escribir y aquí pues fue como no sé si un espía, ¿sabes? Como alguien que trabajaba para el gobierno que dijo, oye, este tipo tiene mucho talento, entonces antes de que se pase al bando comunista le vamos a dar una beca para que estudie en Estados Unidos. No me acuerdo qué estudió y tal, pero bueno, Muy hábil, ahí, ¿no? Muy ahí hábil. fue como cuando empezó como su carrera de periodista, ¿sabes? Bien. Y es un tipo que estuvo como de corresponsal toda la vida y vivió como, digamos, casi todos los grandes acontecimientos de mitad del siglo XX en adelante. Estuvo en Camboya, estuvo en un montón de sitios viviendo, tiene un libro que se llama El fin es mi principio, que escribió cuando ya estaba cerca de morir, creo que ya Creo que estaba hablaste enfermo de- y tal. de este en alguno. Es un libro muy bonito. Y hablaba, de su pasado, de todas las cosas que vivió y tal, ¿sabes? Bien. Y es muy chulo. Sigamos Y con la lista. Pepe Mujica y Julio Camba. O sea, quería decir Julio Iglesias. Pepe Mujica, porque me parece que hay que tener mucho valor para llegar a Tú una lo has conocido, presidencia. de hecho. Yo lo conocí, le hice una entrevista. Cuando estabas de viaje por las Américas. Sí, correcto. Me parece un tipo que realmente uno de esos políticos que dices, chapó, ¿sabes? O sea, ojalá todos tuvieran como esa aura que respira él, ¿no? O sea, me parece ¿Es fumador? Es fumador. De hecho, Sí, en la todavía- entrevista fumaba tabaco de liar. Y tengo una foto de él liando tabaco de liar con No sé 80 por qué. años. No sé qué años debe no tener sé, ahora. Debe tener no 85. lo he visto nunca en ninguna imagen. Fuma tabaco de fumando. liar. Vale, Fuma vale. tabaco de liar. Bien. Y luego Julio Camba.
Bien. Que es un tío, lo que Te decía, pega, ¿no? te pega. Es un hombre muy perezoso, es un hombre que lee poco, pero que vive bien, o sea, vivía bien. Que es tu porque gran le aspiración pagan en la por- vida. Le pagan por su talento, por su chispa y ya está. Y el tío se le ocurra poco, vive bien, gana dinero, que yo creo que es a lo que quiero aspirar yo, tío, después de mucho pensarme en la persona que quiero ser. Pues quiero ser Julio Gamba. Molinowski. Dicho todo esto, no me haría una foto con ninguno de ellos, excepto con Mujica, que me la hice. Por, Es que- por orgullo propio. Por orgullo propio. ¿Puedo coger esto Ahora que acabas de decir? Porque cuando estaba viviendo en Berlín, por si alguien no lo sabe, porque tú siempre te encargas cada episodio de recordarlo. Me gusta que la gente sepa que aquí somos viajados. Claro, hubo una. Bueno, el partido de la izquierda de Alemania, que sería como el equivalente a Izquierda Unida, invitó a una conferencia a Mujica. Entonces fui a la conferencia y Eso me luego acuerdo, al final él se sentó como en la primera fila de los invitados y la gente que quería se iba pasando y se iba haciendo fotos. Entonces, yo no sé por qué, aparte me acuerdo, o sea, hace mucho tiempo de esto, ¿eh? Me acuerdo que iba yo con una camiseta Hollister. A cuenta de esto que has dicho, ¿no? De nunca me haría una foto con él, ¿no? Porque él mismo lo que emana es o sea, su gran valor es la autenticidad, ¿no? Yo no soy como todos estos políticos que visten con corbata, trajeados, que hablan como si se hubieran preparado para hablar, sino que soy una persona natural. Y toda esta parafernalia que rodea el poder y todo este mundillo de la adoración y tal, no va conmigo. Entonces, cuando yo tuve ese momento de, hostia, por una parte, pues ahí apareció seguramente la parte mitómana, ¿no? Joder, yo a este hombre me gusta cómo es, me gusta cómo habla. He visto cantidad de veces sus vídeos en YouTube, le he seguido, comparto sus ideas políticas. Pero por otra parte había como otra fuerza que decía, hay algo aquí que chirría. Total, que... Que era tu puta camiseta. No, era eso además. Eso La cuna del occidentalismo, ¿sabes? En eso me di cuenta luego, pero ahí me debatía sobre si hacerme la foto o no. Total, que al final fui, me hice la foto, luego cuando vi la foto, pues es eso, o sea, caes en la cuenta de que era lo más contraproducente que puedes hacer, porque estás al lado de tu ídolo, pero tu ídolo representa lo contrario de lo que tú acabas de hacer, ¿no? Claro. Que es utilizarlo como si fuera una especie de Mickey Mouse, ¿no? Claro. Sí, Mickey Mouse de la correcto. izquierda, Sí. al que acudes para hacerte una foto, cuando luego este hombre... yo creo que, por ejemplo, cuando va la gente va a hacer entrevistas con él, acepta las entrevistas por el rollo de que simplemente le gusta conversar. O sea, no creo que ni siquiera le interese como la parte de hacerse ver, ¿no? O como de... Yeah. Y luego tiene Bueno, la parte... de hecho ahí tú lo que contaste Sí, a es mí que- no quería dar más entrevistas, o sea, era como Pero llegué- como que él vive en Uruguay, ¿no? Eso Él es vive en cerca. una chacra, lo que se llama una casa de campo, humilde, normal. Pero que cada día acudía... Cada día acudían. Bueno, ahí gente. nos encontramos con un par de ecuatorianos, el padre y el hijo, que justo acababan de llegar de Quito a Y Montevideo, él, o sea, tendría- aterrizaban en el avión, iba a la casa de Mujica, lo saludaban, lo veían, charlaban un rato con él y se volvían al aeropuerto. Pero y ese básicamente. pobre hombre se dedica en sus días a la gente que se Es acerca como a... un evangelista, tío, al Claro, final, ¿sabes? y O Y sea, los atiende a todos. los atiende a todos, sí, sí. Madre sí. mía, Sí, tío. sí, claro, imagínate. No quiero ser... Un personaje muy literario, ¿eh? Sí. Muy literario. Iba a decir, para no desviarnos del tema ídolos, pues yo soy aquí el contrapunto, una vez más, de este programa. Yo me considero muy mitómano. Y de Ay, hecho... No he opinado sobre eso. Y de hecho, él no ha llegado... Bueno, sí, has llegado a decirlo. Sí, que Pero yo soy poco La mitómano. pregunta realmente era esa. Tú eres muy Si mitómano. éramos mitómanos o no. Sí. Empieza. Yo diría que yo sí lo soy mucho. Durante muchos años de mi vida esto lo llevé especialmente mal, porque era como una demostración muy clara de la poca fe que le tengo a mi propia personalidad e identidad. O sea, vamos, una grieta por donde se colaba toda la inseguridad. Porque además soy un mitómano raro, soy un mitómano... O sea, creo que tengo mucha facilidad para admirar a personas muy diferentes y luego muy rápidamente imaginarme y con ello gozarlo cómo sería si fuera yo tuviendo sus vidas y su talento y su voz o su cara o su dinero o su posición social, lo que sea, o su obra, lo que sea. Ya llevo muchísimos años admirando. Evidentemente en este tiempo he admirado personas muy diferentes hasta el punto de rozar el patetismo, o sea, de que no tiene ningún tipo de sentido, pero ahora que ha pasado todo ese tracho y que he intercambiado tantas veces de ídolo y de que me he obsesionado con tanta gente diferente, hostia, tengo la sensación de que eso me ha dejado un pozo. Yo qué sé, para poner un ejemplo, que contigo igual con esto empatizamos, un rapero, Joque,
¿vale? Sí. Joque, yo me acuerdo que tú un día me dijiste, hostia, tienes que escucharte este tío, que mola mucho, tal, no sé qué. Yo había escuchado algún tema suelto por ahí, no sé cuántos. Y luego, hace cuestión de un par de meses o 3, me escuché su último disco, el de BBO. Pepinazo, Entonces ya empecé como a obsesionarme con esa persona que hasta hacía 15 días no tenía nada que ver conmigo y no me había interesado más allá de las canciones que hacía. Me enteré de que era un tío que, además de escribir y cantar muy bien, no daba entrevistas. Entonces me empecé como... Todavía lo admiré más por esa cosa de pese a ser famoso, no querer dar nunca la cara. Empecé a buscar en foros gente que lo conociera para poder saber algo más de su vida, cómo era si tenía pareja o no tenía pareja, qué comía, qué hace un viernes por la noche, tal. Este tipo de cosas, pues bueno, de la misma manera que me pasó con el Joque, me pasó en su día con, yo qué sé, con Juan Tallón, me pasó otro día con Sorogoyen y otro día con, yo qué sé. Es que a ti, además, perdón que te interrumpa, te gusta mucho saber la persona que hay detrás del artista, ¿no? O sea, como cosas mundanas bueno, esto, no si tiene novia... Vale, ahí es donde ves... A mí no tanto, ahí es donde ves el cachorro tío. descarriado y 100% inseguro y con un problema de estado de ánimo brutal, que intenta buscar, incluso cuando es imposible, intento buscar maneras de empatizar con esa persona y de buscar puentes que nos unan, incluso cosas mías que se puedan ver, que pueda pensar que la persona que admiro también Además, tiene. yo también tengo como una especie de teoría que cuanto más te acercas a un ídolo, cuanto más conoces a un ídolo, lo único que puede pasar es que te decepcione, más ¿sabes? caiga el mito, total. más caiga el O sea, mito. claro, De hecho, claro. No había una frase, no sé de qué era, de no conozcas a tus ídolos. No sé si era un título de algo, pero, Pues esto, pero ¿sabes? refleja muy Así. bien ese fenómeno. Perdón, ya acabo con esto, hay una reflexión de Paul Auster, que una vez lo entrevistaron y le preguntaron por cómo empezó él a escribir. Entonces contaba que en su adolescencia, yo creo que es algo, a mí al menos me pasó también muchísimo, porque esto me pasa en todos los campos de la vida, pero muy especialmente en el tema de la escritura y la literatura. Entonces Paul Auster comentaba también que cuando era joven siempre escribía como el autor o la autora que estuviera leyendo en ese momento. Sí. Y sí, sobre todo si le estaba gustando, ¿no? Entonces su estilo iba dando bandazos, porque si había escrito algo en agosto y en agosto había leído a Hemingway, escribía como Hemingway. Claro, sí, y si total. en octubre estaba leyendo a Kafka, pues escribía como Kafka. Él lo comparaba como cuando te pruebas gorras nuevas, ¿no? Tus lecturas eran gorras, que a mí esto también me pasa. No es lo mismo salir a la calle con una gorra roja y la visera plana que otro día con una gorra oscura. ¿Qué pasó con tu gorra de Nueva York, tío? Ahora que hablas gorras. No sé si os acordáis, en la vida adulta la llevo vino con una gorra de adolescente americano de Bueno, Michigan la voy salteando. y se le Parecía pasó, de la banda del patio. te duró una semana la La moda, puta ¿no? de la banda del patio. La voy salteando para no aburrirla. ¿Qué vas a decir tú, Molina? Que tenías algo. Sí, pero se me ha ido. Cuando admiráis, ¿por qué creéis que admiráis? O sea, ¿qué es lo que admiráis cuando admiráis? ¿No? Todo O sea, lo que... vuestros... Cuando miras esa lista de 4 o 5 personas, ¿cuál crees que es el hilo conductor? Lo que hace la cualidad que es más probable que tú admires en alguien. Yo creo que es todo lo que decía antes, o sea, poder vivir la vida como tú quieres vivir, poder ser como eres y que se te retribuya bien por ello, o sea, y se te reconozca y, bueno, esta autenticidad, no sé qué... Hace como... Pero esto creo que fue en mi terraza, esto creo que no fue en un podcast, que hablábamos también de cuando alguien es famoso, ¿sabes? Que como que más legitimidad tiene también para mostrarse excéntrico. No sé si hablábamos de Dalí eso fue en la terraza. o de, ¿sabes? Algo así. O de algún jugador de fútbol incluso. O algún jugador de fútbol y tal. Bueno, yo admiro esto, ¿no? Como la autenticidad, la extravagancia, que aún así es tan bueno que se permite ser extravagante, se permite no seguir como unos cánones sociales y que igual de ese, incluso así, sea codiciado, ¿sabes? Su trabajo, su talento. Hay una Yo parte creo también es lo como que más- descargas con el tema de la escritura, si escribes, esto se ve mucho. Andrés Gide tenía una frase que decía: tranquiliza mucho siempre saber que el original es el otro, ¿no? Si hay otro que lo ha... O sea, todo ese talento que no ves en ti, si al menos lo ves reflejado en otra persona, pues ya te quedas como tranquilo, ¿no? Me Porque hace gracia cuando dices a tal persona tenía una frase, porque parece que tenían una frase, pero no tenían un libro. No tenían un libro. Tiene frases célebres, nada más. Perdona. no es verdad, Dale. o sea... te tranquiliza saber que al menos hay alguien que sí que está aprovechando su vida y su talento, tío. A mí esto me pasa. Lo que llevo muy mal es cuando veo a alguien al que jamás admiraría,
o porque me caiga mal o porque a mi modo de ver no tiene ningún tipo de talento y que aún así es admirado por mucha gente. Pero cuando ves a alguien talentoso que triunfa... Ernesto Mejide. Sí, por ejemplo. Pero cuando ves a alguien muy talentoso que sí que triunfa, hostia, hay una parte también como de, bueno, al menos alguien, tío, está haciendo el trabajo que no hacemos el resto, ¿sabes? Dentro de vuestros ídolos, ¿ha habido algo que todavía no has acabado de decir los tuyos? Bueno... Este señor nos está entrevistando. Está rollo moderador, ¿eh? Yo lo estaba pensando ahora mismo. Está moderando la mesa hoy. Que nadie me pregunta, cosa que me está bien, ¿sabes? Puesto que nadie me pregunta, porque hoy sí que tenía cosas que decir. Bueno, pues dilas, coño, a ver. Ya pregunto yo. No, pero... primero, la primera pregunta sería... ¿Crees que hay alguien de esta gente que a mí... Es que a mí la palabra ídolo me suena como muy grandilocuente, ¿no? Entonces Sí. la cambiaría por... boicoteando el propio formato de las personas que tú has admirado en la vida... Y no contestemos con aquello fácil de a mi padre, a mi madre, porque le han dado todo y han barrido la escalera de arriba abajo. Sino, cuando piensas en esta gente que tú has mirado, ¿quién es la persona que te ha acompañado durante más tiempo y que nunca, a pesar de tu maduración, porque tus gustos habrán cambiado y tal, se ha mantenido más presente durante más tiempo? En mi caso es Leo Messi. Es que lo sabía. Yo sabía que el Leo Messi iba a salir en algún momento y si no te iba a preguntar yo por Leo Messi. Muy buen escritor, por cierto. ¿Y de escritor? Hostia, de escritor sería Montalbán, seguramente, o Bolaño. Montalbán o Bolaño. Montalbán, pero si renegaste en un capítulo que te Cuando dije renegué varias de Montalbán, veces. ¿cuándo has renegado de Montalbán? Últimamente es verdad que yo creo que la tercera temporada no se ha citado a Montalbán en ningún momento. Cosa Bueno, que me porque extraña. como estás tú con este rollo de que siempre citamos a los mismos, pues ya me he callado. Hay que Sí, citar a escritores Montalbán minoritarios. seguramente. ¿Y por qué crees? Bueno, por todo, evidentemente al principio... No, mira, fue porque lo admiraba mi madre, que esto creo que ya lo he contado alguna vez. Yo la primera vez que vi a mi madre llorar fue cuando murió Vázquez Montalbán. Sí. Sí. Un día llegué a casa... Esto es heavy. Joder. Montalbán murió en Bangkok volviendo de un viaje que había ido a dar un ciclo de conferencias por el sudeste asiático y tal. Y luego cuando estaba volviendo en el aeropuerto de Bangkok esperando el avión le pilló un infarto y la palmó. Y apareció en las noticias y tal. Y entonces yo no me acuerdo muy bien qué estaba haciendo, pero llegué al salón, mi madre se estaba enterando, mi madre siempre la había leído mucho y la vi llorando, tío, fue la primera vez. Entonces es curioso, ¿no? O sea, acabé admirando, yo en ese momento Montalbán no sabía ni que era escritor. Luego sí que me enteré y leí sus novelas y como que todo encajó, ¿no? Me gustaba cómo escribía, me gustaba cómo pensaba, su perfil político, todo el rollo. Esa cosa también como del intelectual 360 que lo abarcaba todo. Pero no, al principio simplemente lo admiré porque seguramente la persona a la que más admiraba, que era mi madre, lo admiraba. Entonces, casi como un ejercicio de mímesis, ¿sabes? Esto un segundo. Es que me ha recordado mucho porque hay... Bueno, Gaciel, ¿os suena? Que bueno, Sí. fue como un corresponsal catalán que ha ¿Cómo escrito- se llama de nombre? Agustí Calvet. Agustí Calvet. Agustí Calvet. Sí. Bueno, que era de Sant Feliu, pero luego vino aquí a Barcelona y Tiene fue- nombre de candidato del PP a las municipales. Total. tío. Y fue director de la Vanguardia, pero bueno, también era un tío que francamente escribía muy bien. Entonces también cubrió me parece, la Primera Guerra Mundial. O sea, una persona como muy viajada. Y tanto como Josep María de Sagarra, que por la época eran pequeños, no sé qué edad debían tener, pero eran críos, recuerdan mucho el momento en cuando murió Jacinto Verdaguer, Jacint Verdaguer, ¿no? Como un emblema de la literatura catalana, que era un mossèn, ¿no? que escribió libros que ahora pues son como tótems. Una vida de la hostia, ¿eh? Esto hay que Y hablarlo. cuando murió, ellos tienen la vida imagen pues de sus familiares llorando y de la gente saliendo a la calle llorando y siguiendo el féretro como si hubiera muerto pues el Mesías, ¿no? De la relevancia que había significado, ¿no? Y me ha recordado mucho esto que estabas contando Claro. de Montalbán, ¿no? Como una persona que pues tu madre no lo debía conocer, ¿no? ¿O sí? No, indirectamente tenía algunos amigos en común, pero creo que no, personalmente creo que no. Pero alguien que, joder, que has mamado tanto durante toda tu vida, ¿no? Entonces no... Bueno, entonces ya había tele, ¿no? Pero sobre todo con el fenómeno tele, ¿no? Esta gente que tú ves en tu casa cada día. ¿Qué te parece que vivan contigo? Sí, Sí. bueno, Y yo... cuando lo cuentas que te apena que haya muerto, pero dices... Es que ha estado en el salón de mi casa toda mi vida. ¿Cómo no me va a penar? Lógicamente no es alguien de mi sangre, pero
esta gente que tú has estado siguiendo durante años, durante décadas, que han estado en la televisión, que cuando tú estabas cenando los tenías en la televisión, ¿no? Que si coincidía que presentaban un programa o participaban en un programa o que eran personajes públicos, y luego cuando mueren, pues lo asocias a tu biografía y dices, joder, pues siento que se ha ido algo como Sí. importante. Yo creo que aquí hay una parte de que en qué momento los ídolos se convierten en símbolos también, ¿sabes? O sea, yo creo que ocurre mucho más con la música. Cuando es la música de una generación, tío, y muere. Me acuerdo cuando murió, no sé si era alguien de Amparanoia. Es un grupo que tenía como... latinoamericano, ¿no? Sí, que tenía como... Tuvo mucho boom en los 70, los 80, que era... Amparanoia. Amparanoia se llama el no grupo, domino, ¿sabes? tío. Y creo que era Amparanoia, que alguno de sus integrantes murió, y yo vivía a mi madre muy afectada, ¿sabes? Entonces, claro, es como la transición del ídolo al símbolo. O sea, no es un ídolo porque lo admire, sino que te has llegado a convertir en un símbolo porque has marcado una etapa de mi vida muy importante que con tu muerte se muere conmigo también, ¿sabes? Es como esa etapa de tu vida y que al final, pues bueno, puede ser Montalbán. Pues, yo creo que pasa más con la música, que no creo que hay mucho más fenómeno fan con la música que no tanto con la literatura, pero evidentemente, pues Pero mira, hay mucha más puede gente que pasar con la escucha música literatura que no también. que la lea. Y esto es una cosa que quería decir. Que lea. Y otra cosa que quería decir es que yo creo que esto lo contaste en la presentación de tu libro, porque este señor tiene un libro. Yo creo que es que Hostia, esto puede ser. en, sí, tres, sí. en 3 temporadas que estamos aquí, Que no hemos este mencionado hombre ningún nunca ha libro. dicho que tiene un libro, ¿sabes? Que se llama Kafka en Maracaná, que está muy bien, tío. Yo que sé, un poco de promo, tío. de ti 20 mismo, ¿no? euritos, 20 euritos. 20 Muy triste 20 pedir, más euritos, triste coño, robar. ¿sabes? Es que tú también Yo iba a decir una haces cosa. muy poco por convertirte en un ídolo, Yo- tío, yo- ¿sabes? No te lo curras nada, tío. Yo iba a decir una cosa. ¿Os acordáis en la uni? Porque me interesa también hablar de la caída de los ídolos. Bueno, total. Buah, esto Era es el muy- siguiente plano. esto Y es muy recuerdo en la universidad que nos pasó algo con Oriana Falacci. Oriana Falacci, la periodista que... No, Yo ¿no? no estoy de acuerdo. Ahí. Bueno, un segundo, pero esto lo hablamos Pero, ahora. pero no sé esto, ¿no? El contexto es Para darle vidilla al podcast. periodista narrativa, que tal, que no sé cuál, ¿no? Que en la universidad cuando estudiábamos periodismo siempre nos ponían como ejemplo de buena reportera, de buena entrevistadora. La verdad que la tía, sus textos eran geniales. Tiene una entrevista a Galtieri que Tiene es espectacular, total. tío. Entonces yo me acuerdo, pero esto igual vosotros que os vais a acordar más, que un día alguien nos dijo, no sé si un profesor o alguna profesora, que luego había desarrollado a raíz de todo el tema del 11 de septiembre y de la caída de las Torres Gemelas y tal, como una... Xenofobia o... algo rollo contra los Sí, islas. luego se alineó, ¿no? Un poco hacia la derecha o hacia incluso como coquetear, no sé si con el fascismo no he entendido como se entendía antes, ¿no? Pero con... Yo ese una momento corriente un lo poco tengo muy intolerante. grabado, de una periodista que te habían recomendado siempre, que habías alucinado leyéndola, Aquí y de sí repente que- al último momento, porque esto yo creo que ya me enteré en cuarto, te cuentan, ¿no? El último giro de su vida es de esa tonalidad más oscura, ¿no? Y ahí de repente como tener ese conflicto de, hostia, tanto que he aprendido con esta mujer y ahora cómo la resitúo en mi mente si me doy cuenta que en realidad Bueno. era del otro, que estaba en el otro lado. Básicamente sería como si ahora te dijeran, que yo creo que es una figura que si no idolatramos, al menos tenemos ahí como una persona a la que tenemos consideración cuando vemos algo suyo, como si te dijera que Leila Guerriero de golpe coquetea con yo qué sé, pues con Vox, ¿no? O con Bueno, pero es que Leila Guerrero es distinto porque tampoco tiene una orientación política No, tan no, evidente no, como no, la pero- tuvo pero Falacci, para- ¿sabes? para- En su para mí- momento, pero yo para creo, mí ¿eh? su virtud, totalmente, ¿eh? Sí. Creo que tiene razón, porque incluso no por hacer este podcast algo político, pero No, incluso no, temas pero bueno, como tío, el feminismo, tampoco claro. es ni siquiera siendo una mujer que escribe y siendo un símbolo. No está entre sus temas. No juega con eso. No. Pero es una mujer que con lo que escribe, y de hecho yo la admiro por eso. La admiro sobre todo, aparte de lo bien que escribe, porque la idea que yo tengo cuando la leo y cuando he visto sus entrevistas y cuando he visto sus crónicas es que es una persona que me transmite empatía. Y claro, yo pienso, una persona con tanta empatía no puede tener ningún tipo de vínculo ideológico con ciertas cosas. Entonces, si de la noche a la mañana yo de golpe la viera pronunciándose, alineándose con eso que yo deduzco cuando la leo, que no, con lo que no tiene nada que ver, pues entonces me sorprendería Sí. bastante. Mira, sería un shock. algo parecido le pasó a Benedetti con Vargas Llosa,
que Vargas Llosa últimamente parece como que está Benedetti apareciendo. con Vargas Llosa. Benedetti con Vargas Llosa. Que vuelve a ser, evidentemente, Vargas Llosa el malo malo de la película. Nos gusta que sea así. Vargas Llosa viaja a Uruguay en los años 60 y se enamora del país. O sea, porque a pesar Pensaba de... que ibas a decir, y se enamora de la mujer de Benedetti. Que también sería probable. O de su piso. Bueno, no, se enamora del país, ¿no? Pues al final Uruguay es un país que siempre ha estado muy occidentalizado. Dentro además tengo ganas de verlo, Uruguay. Sí, dentro además del progresismo Los dedos, uruguayo, ¿no? Aquellos de dentro la playa. del progresismo latinoamericano, ¿sabes? Uruguay siempre fue como una referencia. Creo que fue el primer país en legalizar el matrimonio homosexual. Es decir, siempre fue como bastante abierto, bastante europeo en este sentido. Y a Vargas ¿Tú Llosa, cuánto tiempo estuviste en Latinoamérica? yo 2 años casi. ¿Tú te consideras un latinoamericano más? No, simpatizante O un latinoamericano. ñamericano, como diría Caparrós. Simpatizante vegano y simpatizante latinoamericano. Ambas opciones son correctas. Bueno, Benedetti y Vargas Llosa, sí. Benedetti y Vargas Llosa. Entonces, bueno, en su viaje a Uruguay, pues Benedetti ya empezaba a ser conocido por su poesía y se conocieron. Era como una admiración como muy mutua, o sea, ¿no? Llegaron a ser buenos amigos. Vargas Llosa, evidentemente, es un escritor muy bueno, ¿no? Pese a, bueno, igual, pues todas las cosas que le rodean, que igual pues hace que a determinada gente no le guste tanto, pero Y bueno. con buen pelo, además, ¿eh? Sí, con un pedazo, tiene porte. Y no se muere nunca, que Tiene también- porte. También es otra virtud, claro. Me parece una cualidad. Eso le juega un poco en contra porque siempre el Va decayendo el mito, ¿no? O sea, a lo y mejor que es morirse a tiempo, pero ¿sabes? y que la muerte siempre da un plus de idolatría, ¿no? O sea, Claro. Es verdad. Si no te mueres, es más probable que decaiga, ¿no? Claro, sí, claro. Pero en cuanto A se que, muera, a no que te la preocupes, cagues, o claro. sea, que la cagues. Bueno, se llevaba muy bien. De hecho, Vargas Llosa antes era como... Perdón, sigo un poco malo. Era como, bueno, un simpatizante de la izquierda latinoamericana, ¿sabes? El tema es que, como sabéis, pues Vargas Llosa pues fue virando como su discurso hacia la derecha y entonces en los años 80 tuvieron un beef, una serie de beefs bastante importantes. Un beef quiere decir un pique, pique, ¿sabes? Como una hostia literaria, ¿sabes? Como esto. Un pique. Una competición como literaria. Y desde la revista italiana Panorama, que era Vargas Llosa, y otro desde El País, que era Benedetti, pues se enzarzaron, ¿no? O sea, y en varias columnas, porque, bueno, de hecho Vargas Llosa fue cada vez más virando a la derecha, algo que Benedetti pues no llegó a compartir en ningún momento. Y tiene una frase, una columna de estas que está como en el medio de la columna, pero que está muy bien. ¿De que quién? es ¿De quién? De Benedetti, ¿sabes? Que es: las izquierdas suelen equivocarse en sus fervores y las derechas nunca. ¿No? Un poco como la izquierda, ¿no? Como puso en algún momento de estandarte a Vargas Llosa, se equivocó, pero las derechas esto nunca ocurre, ¿no? Cuando pasa. Molaría que- La caída del ídolo, ¿no? También. Que Vargas Llosa fuera creando tanto a la derecha que al final como Acabara Cristóbal a la Colón izquierda. acabara dando la vuelta y apareciera por el otro lado. Hay una cosa, volviendo un momento a esa facilidad que yo tengo para admirar. Hay una frase de Rafa La Huerta que hacía un montón de tiempo que no citábamos en este podcast. Hostia, y al que también yo es uno de esos personajes que veneraste en a su los que momento, veneré hasta el punto Este es el de Valencia, ¿no? de Valencia, claro. El de Noruega, claro. Un novelista valenciano. Que de hecho, lo último que supe de él, porque es un tipo magistral en todo, escribiendo, pero también cuando no escribe, él publica Noruega, que es una novela que ha tenido mucho éxito, escrita en valenciano, se han vendido muchísimas copias, muchísimos volúmenes, y ahora de repente ha vuelto a desaparecer, y por lo que se está escribiendo, él siempre va con una Vespa, con una moto, por Valencia. Y le encanta moverse por su ciudad. Y está escribiendo un libro que tenga que tenga un capítulo dedicado a cada calle. Entonces pilla todas las calles, además lo está haciendo en orden alfabético. Pilla todas las calles que empiezan con A de Valencia, se las recorre todas y escribe un relato de cada una. Luego todas las de la B, luego todas las de la C, luego todas las de la D. Pero ¿cuántas páginas va a tener ese libro, tío? muchísimas. claro, Eso no claro. existe Yo ya. me las voy a leer ¿El una a listín una. telefónico? Él decía, tiene una frase muy buena, además se ha demostrado de varios libros, de algunos libros. Tiene, de hecho, yo lo conocí por un libro sobre fútbol que se llama La balada del Bar Torino. Pero bueno, da igual. Buen nombre, ¿eh? Una frase que decía que su única virtud era que le seducía la inteligencia de los otros. Y yo con eso, tío, ahí es donde conecto, tío. O sea, Sí. tú- Es decir, es la cualidad yo de la mina. inteligente no voy a ser en mi puta vida. Tú, ídolo de nadie probablemente tampoco, pero, hostia, de pocas cosas estoy más orgulloso de lo que tengo
quede esa cosa de sentirme imantizado por la gente que tiene talento o inteligencia. A mí, cuando hay alguien que sabe hablar, que además he leído antes y me ha gustado cómo escribía, que además me gusta cómo viste y que además escucha buena música, tío, eso es un placer que me concedo a mí todos los mismo. ingredientes para ser admirado. Es un placer que me concedo a mí mismo, tío. Sí, Yo sí, disfruto. sí, claro. Por esto, tú entras en mi canal de YouTube, tú abres YouTube en mi móvil y solo ves entrevistas a gente. Me encantan las entrevistas que hacen a esas personas a las que yo adoro. Es que tú veneras mucho, tío. Mucho, A mí me cuesta mucho, pero porque creo que tengo un ego tan grande, ¿sabes? Que también me cuesta, no tan grande, pero bueno, sí que hay una batalla contra tu ego, ¿sabes? Antes de hacerme la foto con alguien. A mí me cuesta un poco también hacerme una foto con alguien por ese tema de, yo lo de la foto, que soy menos que él, yo ¿sabes? yo una foto tampoco la pediría, ¿eh? Esto lo conté en este O un podcast. autógrafo, tío. Hacer cola para que te den un puto autógrafo, tío. Bueno, porque no, Yo creo jamás lo haría, creo que es jamás diferente, lo no haría. tiene tanto que ver con tu ego, sino porque tú eres consciente del acto un poco idiota que es ir a pedirle un autógrafo a alguien Sí. cuando lo racionalizas, ¿no? Que dices, bueno, al final lo que estoy haciendo es llevarme, creyendo que me llevo una parte de esta persona, pero lo único que te estás llevando es un garabato que ha a hecho mí me parece que como no representa nada. que dentro de ese acto hay algo intrínseco que es que tú ya aceptas que esa persona está por encima de ti y es superior a ti y entonces, bueno, dame unas migajas de lo que eres No, para alimentarme. Yo no creo, en la yo oscuridad, creo que ¿sabes? toda la gente No sé, que estaba tío. haciendo cola en San Jordi, que estaba esperando Sí, sí, incluso sí, esperando claro. con la calor que hacía, pues yo que sé, media hora o 40 minutos a que le firmaran un autógrafo. Yo creo que era gente que creía que, puesto que era una persona que la admiraban, querían ese momento como de minúsculo de intimidad y de recuerdo de... Es algo que yo me voy a poder llevar de ti, puesto que no eres mi ídolo y eres un tótem y eres mi dios y no te puedo llevar a mi casa, pues me llevo lo único que me puedo llevar de ti, pues que es esto, ¿no? Como la gente que va a un Pero concierto. es que es un recuerdo súper inocuo, y hay es un una cantante firma, de estos quiero decir, ¿sabes? No. de rock de los años 70 que se arrancaba un mechón de pelo y lo tiraba y había fans locas que lo cogían al aire. Es ¿sabes? una firma, Que tío, representa lo con mismo. una dedicatoria totalmente genérica que se la escribe a todo el mundo. Bueno. Que yo personalmente no entiendo cómo a alguien Pero es esto un- le eso- puede eso es un reconfortar rito, de alguna eso es un manera. rito. ¿Tú no crees en los ritos? ¿En los rituales? Sí, ya, sí, ahí te lo compro. Si los mitos de hoy en día Pero son no sé. como una especie Me de... veo muy agitado a este, ¿eh? Como una especie de dioses. No, le doy... hay que... Hay que darle vida, sí. El caldero. No, pero si los escritores o la gente que admiramos, ¿no? De hoy, nuestros ídolos, vienen a ocupar como el espacio que ocupaban los dioses, ¿no? Antiguamente, pues la gente crea sus rituales. Y un ritual pues puede ser San Jordi, ese momento. Pero para de- mí eso también es puro narcisismo y egoísmo, porque tú ¿Por lo parte que de quién? por Del- parte tuya, que no le tuya. pides la foto, no le pides la firma en el libro, porque tú quieres en el fondo demostrarte no solo a ti mismo, sino también a esa persona que eres distinto al resto. No Y que yendo, tú- quiere Es decir, toda una no parte. yendo. Y Yo- que yo no he está por tenido- encima de mí. Yo tuve una vez un sueño, Pero esto no creo, yendo al esto final. lo he escrito alguna I vez. have a dream. Tuve una vez un sueño, esto es jurado, ¿eh? No hace mucho tiempo. Tuve una vez un sueño. He visto una luz que estaba en el Aribau, en el Aribau Multicines, ¿vale? Que era un centro comercial o el Aribau Multicines, no lo sé. En los lavabos de un cine, ¿vale? Mierda. Yo entraba a mear y me encontraba a Messi meando. En los meaderos de pie, ¿vale? Hostia. Entonces, te lo juro, te lo juro. ¿Llegaba? No, espera, sí. No había nadie más, solo nosotros dos. Entonces, yo me ponía a mear a su lado, evidentemente sabiendo quién era, Sí. pero no le decía nada. Ni siquiera lo miraba. Ni siquiera lo miraba, porque para mí era la muestra de respeto máximo que podía tener yo hacia mi ídolo, que era no molestarle mientras meaba y que viera, por ahí es donde voy, que hay una parte de egoísmo, que viera que era un tipo distinto a los demás. Claro. Messi está acostumbrado a que lo salude. Messi tampoco es un Entonces, gran conversador, hay que decir, ¿eh? ¿cómo se acababa el O sea, si sueño? No decía nada, era normal. ¿Cómo se acababa el sueño? Que Messi actuaba con una naturalidad pasmosa, increíble, pero antes de pirarse, él acababa de mear antes, se lavaba las manos, abría la puerta, se giraba y me decía: gracias, pibe, gracias. Vos sí que sabes. O sea, por Y se iba. por tu gesto. Entonces yo me sentía el puto Hostia. mejor fan de Messi. Claro, porque es el único fan del que se va a acordar en su vida, de aquel Claro. que no me hizo caso, ¿sabes? Claro, tío. Claro. Ya. Bueno, de hecho, cuando ves una... Hay que estar muy enfermo para soñar con esto. Cuando ves... Te lo digo. Las veces que tú ves una entrevista con alguien que admiras, un escritor, un cineasta, lo que sea, realmente hay veces que cuando llega el momento este de que cuentan una anécdota, muchas veces cuentan una anécdota relacionada con un fan
relacionada con una situación muy atípica que se dio, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues esto vendría a ser lo mismo, ¿no? Lo típico de yo estaba comiendo en un restaurante y me tocó alguien en la espalda y me dijo: ¿es usted José Mota? ¿No? Y la persona dice: no, yo soy, yo qué sé, Miguel Poveda. soy Piqueras, ¿sabes? Claro, eso inmediatamente creas involuntariamente Claro. una situación de... Se van a acordar más de ti, Claro. 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 Mira, Oye, ¿tú de llevas hecho, cronómetro? No, yo no sé cuánto tiempo está ¿Y esto pasando. es ¿Me puedo acercar ahí? Sí, acércate y réstale unos 5 minutos más o ¿Vas? menos. Un momento, Mira, yo no quiero que me corten hoy porque no he dicho todo lo que tengo que decir. da igual lo que dure. ¿Cuánto va por ahí? 44. Hombre, yo Vamos creo que 38. 10 Ponle 10 más, minutos, tira. 10-15 minutos más. Pero vamos a hablar cada uno con su turno, ¿vale? Porque luego Molina, reverbera. va Molina. Molina. No, si es por darle... no, así como hemos dicho cómo se han formado los mitos, qué admiramos de los mitos o qué hace que admiremos a alguien y se convierta en mito, ¿en qué... ¿recordáis un caso de alguien a quien admirasteis mucho ¿hemos hablado ya de esto? No, la caída No, del de mito. que se cae el mito, ¿no? Sí. De ¿Hemos decir. hablado de esto? Hemos hablado con Falachi, pero igual hay alguno más. A mí tampoco se me ocurre. O sea, dentro del mundo literario es un poco más difícil Porque que se debería, te caiga debería un ser mito. un fenómeno A, común, me a mí refiero. me parece que es más fácil en el plano político, ¿sabes? O en el lado de la música, bueno, que cambie de estilo, ¿no? Pues oye, igual raperos que te deja encantaban gustar, y que de repente Pero a ti, por ejemplo- se pasan al trap o te meten un autotune o algo de esto, ¿sabes? Que te pueda... Pero yo qué sé, por ejemplo, lo típico sé, que es se más dice difícil, siempre tío. de los 18 a los 25 es bastante normal que te guste mucho la generación beat, ¿no? Y que leas pues o leas también a Bukowski, a Vale, Allen sí, Ginsberg, pero no se a cae el Bukowski. mito por algo que haya hecho el mito. Que... Porque tú has Simplemente- cambiado, Porque has tú has cambiado, no Bueno, porque pero- haya cambiado el mito, pero sino porque eso- tú has no, no, cambiado. no porque haya Sí, a cambiado mí el me mito. pasa un poco con Bukowski también. Joder, Bukowski al final es una lectura un poco Sí, juvenil, lo dijiste, sí. que está muy bien, ¿eh? A día de hoy también lo sigo disfrutando, pero bueno, joder, es un tipo que escribe y igual tampoco tiene una chicha o una profundidad muy grande, lo que pasa que tiene un estilo muy marcado, muy él, que mola, ¿sabes? Pero es verdad que con los 30, pues bueno, me pasa mucho con el rap también. O sea, muchos artistas que al final te molaban antes porque hablaban cosas con las que te podías sentir identificado o tienen un relato que está muy bien con 18 años, pero con 30 te da la sensación que peca de simplista un poco, ¿no? Es que O una sea, cosa es que el mito o el ídolo baje un poco de intensidad. sino por que un- tú cambies, ¿sabes? Claro, me Pero parece eso es interesante como esto también. una claro. transición más pacífica. Y luego es que directamente un mito te caiga porque lo que comentabas tú antes, porque te falla en algo que tú no eres capaz como de tolerar ni de separar de su obra. Y esto yo estoy a favor de separar el autor y la autora de la obra, pero también al mismo tiempo estoy a favor de aquellos que dicen que son incapaces de hacerlo, porque a mí me pasa. Es decir, Esto me parece interesante, lo que pasaba Soy con Woody incapaz. Allen, ¿no? Por ejemplo, de que de repente, bueno, tuvo esta, Sí, bueno, toda Woody esta sombra, ¿no? Bueno, de como de acosador sexual, creo que había sido, ¿no? Y no sé con qué otro actor también pasó. no, esto que- te puede pasar mucho con Clint Eastwood. Ya. Clint Eastwood es un tío que yo admiro su cine y todo el rollo, pero luego también sabes que es ultra republicano, gran defensor del tema de las armas en Estados Unidos y demás. Claro, Es complicado. yo insisto, estoy a favor de separarlo, pero al mismo tiempo me declaro incapaz de hacerlo. Claro, Julio Camba, por ejemplo, ¿no? Ves algunas columnas de él, coño, y se ve que tiene cierto machismo, ¿sabes? Bueno, pues bueno, también entiendes la época. Es un tipo que escribía en los años 30 o 40, o sea, al final... ¿Y pues, alguien bueno, a quien pero- no admirarais, que pensarais que aquello nunca lo ibais a admirar y que al final con el tiempo o sea, normalmente el cambio con el tiempo es a peor, ¿no? Vienes de tenerlo arriba y te lo llevas abajo. Pues al revés, de abajo hacia arriba. Es que eso es complicado, ¿eh? Porque... A mí me pasa Esto a mí yo creo que me ha pasado alguna vez, pero no me A suena mí me con pasa un quién. poco con Z Tangana. No es que lo admire profundamente, pero bueno, me parece un tipo que en su momento era como una música, tío, ¿sabes? Pasa de ser crema, que en su momento era como un rap que a mí me gustaba, así como más rap, luego se cambia de estilo y tal. Pero luego la música que hace, pues bueno, no está mal, ¿sabes? Pero el tío ha sabido ser un puto camaleón dentro de la industria. Es un tipo también muy inteligente. O sea, esa admiración de decir, oye, tío, al final
currabas un Domino's Pizza y ahora, pues tío, te estás forrado, ¿sabes? Y al final ha sido fruto de tu talento, de tu esfuerzo, ¿vale? También has tenido la inteligencia de saber dónde iban los tiempos y saber qué música podría comercializarse mejor y dices, tío, chapó, ¿sabes? O sea, pese a que igual tu música, pues bueno, la puedo bailar en una discoteca, pero no me la pondría... escuchando en el metro, pero dices, tío, pues bien, por él, ¿sabes? Yo recuerdo que tuve como la típica etapa adolescente, ahora que estamos hablando de música, pero esto también es literatura, que pues tenía como un rollo muy todo lo que fuera indie me gustaba y todo lo que sonara como a clásico lo detestaba. Entonces, por ejemplo, Bob Dylan, que yo lo veía como un tipo del folk, el típico cantautor con la guitarra, me sonaba como algo anticuado, sin gracia, sin nada que ofrecer. Y luego cuando me he metido en el fenómeno y yo es alguien también, luego esto abre otra puerta que es... Pero a ti, ¿qué te alejaba de él? ¿Que era demasiado mainstream? No, el tipo de música no me entraba. Lo que pasa es que yo creo que cuando más conoces el fenómeno, más puedes empatizar con el fenómeno. Claro, yo no sabía nada. O sea, yo sabía que era un señor ya mayor, de 70 años, 70 años en aquel momento, y que tocaba la guitarra. Y yo decía, pues, ese tiempo ya pasó, ¿no? Pero claro, luego cuando entré en el fenómeno y vi que era un tipo que, de hecho, a lo que se había dedicado toda su vida era a ofrecerle a sus fans nada de lo que sus fans esperaran en aquello. O sea, se opuso al fenómeno fan en el sentido de que un fan siempre espera algo determinado. Pues él creaba el nuevo... La nueva corriente musical a la que luego el fan iría por detrás siguiendo y no al revés, ¿no? O sea, si de golpe era un cantautor que defendía los derechos civiles, ya había creado a los fans, pero luego igual los decepcionaba a unos pocos, pero de golpe se incorporaba la guitarra eléctrica, y después de la guitarra eléctrica, esto me suena que lo expliqué alguna vez, pero luego se convertía en un cantante de soul cristiano, y luego después de eso se convertía en un señor que hacía baladas a mí hacía lo que le salía de la polla, tío, ¿sabes? Que es lo que a mí me encanta. Que lo que decías tú antes, ¿no? Con los tuyos, la figura de la persona que muestra independencia y criterio propio. Y luego cuando, pues, esto... Pero luego también, una cosa que siempre me ha llamado la atención, o siempre me ha desconcertado un poco, la persona que se sabe admirada por ser lo que es, y que luego ya no sabes si continúa siendo lo que es, porque no quiere que lo dejen también. Porque no quiere potenciar el personaje y no quiere emanciparse de eso, ¿no? Y luego incluso se radicaliza en el personaje, ¿no? Pero luego conocer a la persona y no tiene nada que ver con el personaje, ¿no? Bueno, es preso de su propio éxito, ¿sabes? Claro, Al final. Claro. Pero es lo que te admira, ¿no? Entonces no puede dejar. Yo creo que. Y es un tema también que me gustaría sacar, porque es verdad que hemos hablado de los ídolos, siempre desde el punto de vista del fan. Pero desde el punto de vista del ídolo también, ¿no? Es lo que decías tú, el hecho de ser ídolo tiene que ser muy duro, tío. Joder. También de siempre tener que estar a la altura de las expectativas que todo el mundo pone sobre ti. Tiene que ser durísimo. Y sobre todo si tienes un tipo de fans como lo soy yo, de que te van tanto a mirar qué desayunas, tío. Claro, muy puristas, ¿no? Y muy exigentes en cuanto a... ¿Qué te lo hacen los tíos? No, al contrario, que es lo que yo hago con a la gente que admiro. Haces un stalkeo. Llego a tales puntos de obsesión. ¿Qué desayuno, no? Claro, o sea, que los dejo a ellos pobres sin margen a tener vidas aburridas o a tener partes... O no pueden dar una pisada en falso, ¿sabes? Porque entonces ya es como, hostia puta, ¿sabes? No, me ha decepcionado y... En general yo creo que hay una jugada que siempre funciona, al menos en mi cerebro. Esto me ha sucedido a mí con Bolaño, Susan Sontag, este tipo de personajes. O sea, cuando aquello que a ti te gusta y te está trayendo de ese autor o de esa persona, te das cuenta, porque en eso, si tienes unas mínimas nociones o una mínima sensibilidad emocional, yo creo que lo puedes detectar, que está siendo natural. Es decir, alguien que al natural... O sea, esto es como en la comida, ¿no? ¿Cuáles son los mejores ingredientes en el fondo? Los que te puedes comer crudos y siguen estando buenos. Cuando una persona es natural, sí, y tú precisamente eres precisamente lo que admiras de ella, es precisamente esa naturalidad, ahí es cuando se pasa en el juego, y ahí es cuando a mí me estalla la cabeza. Bolaño, cada vez que lo entrevistaban estaba incómodo. Tú te miras sus vídeos de conferencias en YouTube y da la sensación de que no se los volvió a ver él. O sea, eso ya para empezar. Un tío que no le gusta verse a sí mismo, pero en cambio desde esa naturalidad
eso es lo que te alumbra, tío, que sea tan genial y que sea tan admirable. Sí, total, ¿sabes? total. Luego, para mí, antes que mira, casi ahora no que ves ni hablas- el personaje. Ahora Eso, que hablas- eso es pasarse el juego. Que casi no, Sí. no muestres ni tu personaje y aún así la gente esté loca por lo que escribes o por lo que cantas o por lo que dices, ¿sabes? Ahora que hablas de Bolaño, o sea, claro, se me acaba de venir a la cabeza también, ¿eh? El tema también de que creo que va muy relacionado con lo que decías antes de tu madre de Montalbán, ¿no? Porque tu madre seguramente fue un ídolo para ti. Y entonces cuando conoces a un ídolo que a su vez tiene otro ídolo, porque también los ídolos tienen también como sus ídolos. Ah, ya es una como red. ya ahí, hostia, te Y lo explota vas siguiendo, te pero explota esto la con cabeza, música- ¿sabes? esto También. con músicos te pasa igual. Claro, sí, Si sí, a sí. Molina le encanta Izal, Izal. es broma. eh, Yo qué sé, Izal la bandera. dime un grupo que te guste. Dime un grupo que te guste. ¿Ves? Aquí La muy habitación clásico. ro- la habitación roja. Love of Lesbian. Love of Lesbian. Love of Entonces, Lesbian. si se entera que Santi Balmes, el cantante de Love of Lesbian, en una entrevista dice que sus máximos referentes son Claro. David Bowie, de hecho. David Es su Bowie, máximo- si Molina antes no ha empatizado con David Bowie, a través de Santi Balmes empezará a interesarse Total, por el ídolo que total, inspiró su ídolo. total. Es lo Eso que- teje una sí, red sí, sí. que, Sí, sí, ojo, es a lo que iba yo antes, Sí, sí, sí. que al final que te da conocimiento, descubres Sí. obras musicales, literarias, a través de esa telaraña de ídolos que a su vez son ídolos de... Es fantástico, tío. Claro, y a su vez, bueno, lo que le decía antes de Bolaño también, que no quiero que se quede ahí en el tintero, porque me parece interesante. No, el tema de los detectives salvajes, tío, ¿sabes? Al final la que buscaban, que era César Tinarejo, Sí. por ejemplo, que Bueno, bueno, coño. dicen que es una poeta mexicana que se llama Concha Urquizo, ¿vale? Que también, pues bueno, era como muy famosa en su época, fue a vivir a Nueva York, etcétera. No, bueno, y es esto, tío, hostia, idolatras un montón a Bolaño y resulta que el tío se crea en una novela, un alter ego que se va a buscar al desierto de Sonora a una poeta que seguramente, pues, hubiera sido también un ídolo de Bolaño, ¿no? O sea, como al final... Bueno, tío, al final todo está como interconectado, tío. Todo al final es un todos juego. bebemos de todos. Es un ¿sabes? juego. Es chulo, tío. Es un juego. Es Y aún chulo. así, a quien más admiro es a vosotros dos. Yo creo que sí, también estáis dentro de Me ha gustado mucho lo que has mis dicho antes. personajes favoritos. ¿Cuál? Molina, No aquí- me vengáis con el cuento de vuestras madres y vuestros padres que van No, porque es una cosa que a mí me pone muy nervioso porque cuando justamente lo que estabas diciendo ahora de ídolos que a su vez tienen ídolos. Yo muchas veces vas a buscar la entrevista de tal persona a la que admiras, ¿no? Y le hacen una entrevista, ¿no? Entonces estás esperando ahí como quiero saber a quién admira esta persona porque quiero saber cómo esta persona se ha convertido en lo que es. Claro. Entonces cuando llego a esa parte y de golpe tiran balones fuera diciendo no, pues mi abuela que me hacía la tortilla francesa Vete a la mierda, en el- tío. No, no, Mi tío, vete no me a la fío de eso, mierda, hijo porque puta. Sí, eso, sí, claro, eso claro. que sin embargo quizá me está diciendo mucho de esa persona no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces yo esperaba si veo una entrevista de Bolaños no espero que me diga mi hijo Lautaro, espero que me diga su mejor amigo aquel que leía en la ducha, Claro. ¿no? Sí, total. Mario... ¿Cómo se llamaba ese? Mario- No me acuerdo, tío. Era sí, sí, infrarrealista como él. Sí. Y entonces pues es lo que va buscando, pues... Y ya no te digo lo si que uno busca encima. en la vida, salsa. Y encima no te digo si cuando tu ídolo menciona a alguien que a su vez admira y que es alguien ultra desconocido, un autor independiente. Claro, no, ya, francés, eso te cala las de los bragas. años 30, Sí, que, sí, eso te cala las que ya bragas, no ya. se ha vuelto a publicar. Vas tal, ahí flechado. Como si fuera. Bueno, pero esto pasó también, ¿no? Como ídolos dentro de un circuito literario que tienen como muchos lectores que de repente digan, no, a mí me inspiró no sé quién. Sí. Y pum, creo que pasó un poco con Lucía Berlín, no sé quién... Total. Sí, Que total. de repente no sé quién, cómo nació, pero seguramente fue así. Bueno, y ¿sabes? coincidió también en el una momento este de entrevista- eclosión del feminismo, ¿no? Que hizo como revisitar antiguos Claro. fenómenos. Y alguien de dijo, escenas hostia, no, Lucía femeninos. Berlín mola que te cagas. Y de repente ha vendido más copias una vez muerta, ¿sabes? Que en toda Sí. su vida literaria y su vida física. Que es digamos, manual ¿sabes? para mujeres de limpieza. Manual para Sí. las ¿Y el mujeres de la segundo? limpieza y tiene otro más, no me acuerdo, tío. Ah, lo tienes por ahí. No me acuerdo, es Bueno. muy buena, tío, Lucía Berlín. Buah. A mí me flipa, tío. Las escenas en la, Y en la lavandería. que luego al final, el resumen, idolatrar no está tan mal. Por ejemplo, Javier Marías acabó sacando una editorial, El Reino de Redonda, en la que él editaba a autores conocidos, pero que igual no tenían, eran extranjeros y no tenían traducidos algunos libros, y gracias pues, a su implicación en el proyecto se pudieron traducir, o
O esta gente que, pues como hablamos aquella vez, con Vilamatas, Jordi Sí. Mestras, ¿no? Gente que tiene Oye, devoto al mecenas. Yo creo que hay que cerrar ya esto. y no ha hablado de sus ídolos. No ha pronunciado No, sí, uno he y yo dicho- he idolatro. dicho- Sí, se ha dicho. He Ha dicho hablado de Bob mucha Dylan. gente He que dicho admira. Bob Dylan. Ha dicho Bob Dylan. Ah, Bob Dylan, es verdad. Vamos a cerrar. Estás librado, ¿eh? No quiero demasiada Una justificación. Quiero que digáis y lo dejáis ahí flotando en el ambiente para que a alguien que lo escuche le pueda interesar o no. Y con esto nos vamos, ¿verdad? Sí. Una persona con la que estéis hoy, lo que decía yo antes, obsesionaos. Alguien, no sé, puede ser... Paula Ladric, ¿Quién es quién? mi novia. No. Voy a pensar, que lo diga primero Molina. Alguien que tú digas, lo que yo he dicho del hockey, Sí. alguien que digas, hostia, ahora estoy atravesado con esto. Bueno, es que no es muy original, lo he dicho antes, cuando decía Leila Guerriero, ¿no? Porque para mí representa, como decía aquella frase de Gloria Fuertes o Fuertes, nunca, Fuertes. Gloria Fuertes, que decía primero la bondad, luego el talento y luego se acaba el cuento. Y me he dado cuenta de que bueno, creo que hay una serie de ídolos que tengo que son, pues lo que decía antes Santi. No, pero no quiero mierda, ¿eh? No quiero tus ídolos. Quiero... Ya lo sé. Que se alarga un montón. Cada vez que recomiendo el libro, cuenta. Voy a acabar antes Porque Es si fuera- más largo si que fuera- el propio libro, tío. Si así fuera que- por él, los podcasts durarían 3 horas. Voy a acabar antes de... puedo más. Aló, presidente. No, voy a acabar antes de lo que piensas. Por una parte hay esos ídolos muy extravagantes y por otra parte luego hay esos ídolos que lo único que quieres que sean personas buenas y con talento. Yo os diría Joan Didion, pero tampoco mucho, simplemente porque estoy leyendo un libro de ella, ¿sabes? He mirado como dónde vive. También creo que esta mujer lo pasó muy mal, creo que se le murió una hija también, puede ser, ¿no? Sí, O sí, sea y que- el marido, ¿no? Y el marido, bueno. Tiene un documental en... El libro arranca con la muerte del marido. Sí. Hay un documental muy bueno Sí. con ella, ya de mayor, que la entrevistan. No sé si está en Netflix o en HBO, que habla de esto. Pues Joan Didion, me parece una figura muy interesante y es como, digamos, como la última persona relativamente famosa sobre la que me informé un poco más allá de leer el libro, pero tampoco algo enfermizo como lo tuyo con Messi. Yo tengo atravesado, y con esto acabamos, al chico al que voy a comprar a la farmacia. Un farmacéutico. ¿Por qué? Tiene que saberlo su mujer. Cállate. ¿Por qué? Porque el tipo, el otro día no sé muy bien por qué estábamos hablando, tal, no sé qué, y me contó. O sea, es el típico fumador que no tiene. Que no Tiene el pulmón como que un no chaval tiene- de 20 No años. tiene remordimientos. Ya. ¿No? Es que Y has eso conocido lo- pocos, ¿eh? eso lo De admiro. estos. Y me di cuenta de esa fragilidad mía, porque todo, al final, admirar viene de la inseguridad que tiene uno por él mismo. Yo no me puedo alargar, pero este tío puede aguantar. No, No, a que mí me tú interesa, nunca, ¿eh? tú nunca. O sea, yo soy el típico que voy a dejar de fumar, voy a bajar a la calle, voy a encontrarme a alguien fumando y me voy a encender un cigarro, tío. ¿Cómo llegaste a esta conversación con el farmacéutico? Porque creo que hablamos. No, yo fui Porque a estás buscar algo malo, de la entonces tos, tal. No, sé es que qué. fumo, no sé qué. Me dije fumar yo no pasa igual, nada. y yo dije, pero yo fumo, y me dice, yo también soy fumador. Y lo miré así, claro, un farmacéutico, que es aquello siempre es como un, Nunca te lo esperas, un un semimédico, Sí. ¿sabes? O sea, es degradarlo. Acaba de ofender a No, todo un pero colectivo es de como, profesionales. en lugar de. Sí, correcto. No estás Bueno, hablando con Dios, estás hablando con el cura. Alguien que ¿sabes? hace apología de la salud, ¿sabes? Que nunca Sí. te va. Sí, correcto. Y no, el tipo me dijo que fumaba sin remordimientos y ahí ya me quedé atravesado, joder, hay gente que no tiene tantos tal y lo pasé mucho mejor, la verdad, dormí bien esa noche. ¡Nos vamos! No, déjame decir una última cosa, Ya está, Molina. que me sorprende mucho que en esta mesa no se haya mencionado la adoración por parte de coño, ¿cómo se llama? El de la grande derecha. ¿Sorrentino? Sorrentino. Hacia Maradona. Es verdad. Es un fenómeno que me ha Lo vamos a dejar sorprendido y será en el aire. para los próximos capítulos. Bueno, guapos. Ir a decir buenas noches. Gran, Adiós. gran intro, ¿eh? Va a ser, Chao, ¿eh? chao, El chao. próximo. Chao.